Bendiciones, hermanos. El día de hoy tenemos una palabra nueva en este devocional y es una promesa de Dios. En aquellos tiempos difíciles, ¿usted cree que Dios nos puede contestar? ¿Dios que es lento para la ira y grande en misericordia? La hermana Gladys le saluda. Un saludo para todos los hermanos que se encuentran en todos los rincones, donde sea que usted esté. Para todos los hermanos, que sean cristianos, los que somos de habla hispana, los que estamos confiando en el Señor, de que el Señor obra todos los días de nuestra vida. Porque es el Todopoderoso, nuestro Padre, verdadero, infinitamente, grandiosamente exaltado sea su nombre en todos los rincones de su creación, en toda la tierra y su plenitud. Qué bonita palabra. Esos son nuestros salmos. Los salmos que tenemos en la santa palabra de Dios. Pero hoy tenemos un capítulo interesante que se encuentra en el libro de Números 11. Habla de una promesa de Dios. Dice: Jehová envía codornices. Te dirá, hermana Gladys, ¿pero cómo? ¿Qué tiene que ver esto con las codornices? Es un animal. Es un ave de corral. Vamos a hablar de esa promesa en cuando el enemigo mandó a su pueblo al desierto y lo dejó prácticamente sin nada. ¿Está usted pasando por un desierto? Bueno, pues vamos a verlo en la palabra del Señor. Si el Señor es tardo para escuchar a sus hijos en la oración. Comenzamos con una oración, pero antes, recordando decirles que no se olviden de escuchar los podcasts que se encuentran en Spotify Maker. O en Spotify, usted puede tomar la plataforma de Spotify y colocar la palabra Tenkenwe y ahí usted va a encontrar los podcasts que también son lecturas bíblicas que funcionan como devocional o como un acercamiento a la palabra de Dios. Recuerde usted que la palabra del Señor es nuestra fortaleza, es nuestra convicción, nuestras decisiones están basadas en la palabra de Dios. Tenemos luchas y ataques todos los días de nuestra vida. Desde el primer momento en que nosotros nacemos, nosotros ya venimos siendo más que vencedores. Oh, si usted supiera toda aquella lucha increíble biológica que se encuentra cuando los seres humanos estamos todavía siendo embriones, hasta que llega el término en donde llegamos a respirar el oxígeno. Mucho antes, dice la palabra de Dios en un salmo muy famoso del rey David, ¿verdad? Antes de que nacieses, básicamente la concepción, el Señor ya nos está custodiando. Pero solo Dios tiene las respuestas. Hoy es un día de respuestas. Pida todo lo que usted quiera al Señor en esta hora, porque vamos a comenzar con una oración. Un abrazo para todos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, porque tú nos encontrarás donde sea que nosotros estemos y estarás, Señor, en el nombre bendito por sobre todo nombre, el Señor Jesucristo de Nazaret, mostrándonos y revelándonos con entendimiento, Señor, si es posible. Seas tú bendiciendo el entendimiento de todo aquel que escucha tu palabra, para que seas mostrando y revelando los secretos bien guardados de los tesoros de tu santa voluntad en la tierra. Gracias, Señor, en esta hora. Amén y amén. Seguimos en la pregunta. ¿Qué tienen que ver las codornices? Bueno, vamos a hacer memoria. Usted ha leído Éxodo capítulo 14. Si usted ve, el libro de Éxodo es una enorme historia de promesa de Dios con su pueblo. Primero nació con el pueblo de Israel y ahora nosotros los que estamos en todo el mundo hemos sido injertados también a través del Evangelio. Decía el apóstol, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios.
Y nosotros nos arrepentimos en el nombre del Señor Jesucristo porque Él perdona todas nuestras faltas. El asunto es no ser reincidentes, pero eso cuesta. Pero no es imposible. Así que dígale al diablo: el Señor te reprenda, Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo. Aléjate de mi camino, de mi vida, de mis pensamientos, de mis pasos. Porque no se olvide que así como hay un acusador, hay un evaluador, que es el Señor Jesucristo, que nos está mirando por todos lugares y nos oye también. Así que no se preocupe. El diablito está acusando, pero Dios también está ahí. Y tiene el día y la hora contada. Es el enemigo, nosotros no. Bueno, acuérdese usted que en Éxodo 14, cuando sale Faraón y salen todos sus carros, capitanes y altos mandos egipcios detrás del pueblo de Israel, se van en 600 carros detrás del pueblo de Israel. Vamos a hacerle memoria para aquellos que no se acuerdan de esa historia. Y usted puede leer el capítulo 14 cuando tenga tiempo, léalo detenidamente, porque ahora vamos a ver con detalle qué era lo que ellos necesitaron y cómo Dios los bendijo. Mire cómo se expresa la palabra de Dios en este increíble acontecimiento de todos los días de nosotros, que el Señor cumple sus promesas y escucha la oración de su pueblo. Por eso hasta el día de hoy ellos no dejan de orar y nosotros tampoco debemos dejar de orar, pero con su palabra. Y le dice a ustedes, ya que se quejó el pueblo, a veces tenemos la queja primero, ¿verdad? Esa es nuestra condición humana, que somos débiles. Pero el Señor se encarga de todos nosotros, porque no somos débiles, somos vencedores. ¿Sí? Acuérdese de Filipenses 4:13, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y justamente a eso es la palabra. El Señor le da una promesa. Le dicen a Moisés: ¿por qué no nos dejaste en Egipto, que allá por lo menos estábamos en cautiverio, estábamos en esclavitud y comíamos las ollas de carne? Moisés le dice: a ver, voy a hablar con el Señor. Va y le dice: Señor, este pueblo se está quejando y me está diciendo que yo los he traído a morirse de hambre. ¿Sabe cuánto tenía él a su cargo? 600.000 personas. Esos fueron los que cruzaron, ¿verdad? El Mar Rojo. Ahora tenemos que resulta que ya encontraron. ¿Sabe cuántos carros tenía Faraón? 600 carros. Ellos iban en carro, el pueblo de Israel iba a pie. Y ya lo demás es historia. La gente dice: la Biblia no es verdad. Sí es verdad, porque usted va allá y resulta que están los vestigios de los carros de Faraón bajo el Mar Rojo y ya los encontraron. No los 600, pero ahí está. La tierra es testimonio vivo de la palabra de Dios. Pero aún así muchos no lo creen. Pero les da la promesa. Dile a mi pueblo que yo mismo los voy a alimentar. Ya no sus opresores, ya no sus malvados, con el látigo, esclavizantes. Mi pueblo es libre y le voy a dar pan en la mañana hasta saciaros y carne en la tarde. ¿Qué clase de carne? En la mañana llovía del cielo con el rocío de la mañana el maná. Decían que era algo como la semilla de un cilantro. Los que tienen esa facilidad para sembrar saben que la semilla de un cilantro es bien pequeñita. Es una bolita, ¿verdad? Como una pepa de pimienta. La pimienta negra, cuando uno la toma para molerla, aquellos que no podemos comer cosas que ya vienen procesadas, ¿no? Coge la pimienta, la muele y está en el frasquito. Ya, exactamente de ese tamaño era el maná del cielo. Pero dicen que era dulce como la miel. Y ellos lo procesaban. Uno dice, bueno, uno ve la lectura en Éxodo 14 y dice, bueno, pero no hay un detalle enorme. Pero cuando tú escudriñas en otros libros, hay más detalle del asunto. El Señor nos bendice todos los días. Tenemos que ser humildes ante Él y humillarnos, pero ante Dios. Y tener la fortaleza de levantar la cabeza frente al enemigo. Y decir, yo tengo un Dios todopoderoso. Es mi sanador. Jehová es mi sanador.
No importa lo que diga el diablo, así usted lo esté mirando. Dios no dejará de ser Dios. No importa qué tan poderoso sea tu enemigo. Es Dios, el Todopoderoso, y Él es el Creador. Los estudiadores, los sabios, dicen que estas codornices, nosotros en nuestro país la codorniz es de este tamaño, no llega ni a una cuarta, ¿verdad? Pero resulta que justamente en esa región, dicen los historiadores, ¿verdad? Que ahora ya hay cristianos, arqueólogos, que bueno, que las misiones arqueológicas de cristianos están desmantelando toda la Biblia para que el pueblo y el mundo sepa, no como una vanagloria, sino para que sean testificados y todos puedan creer el poder de Dios y vivir la palabra. Es difícil, pero no es imposible. Dicen ellos que justamente en esa región las codornices que llegaban en ese tiempo eran del tamaño de una gallina. ¡Jaja! No era así, era así. ¿Qué más detalle nos dice el libro de Números 11? ¿El pueblo clamó? Claro que sí. ¿El pueblo oró? Claro que sí. La promesa de Dios no perecerá ni siquiera uno de sus cabellos en tiempos peligrosos. Nosotros tenemos la humildad de decir, Señor, tú estás delante de mí, Señor, y detrás de mí tu justicia, pero Padre, te pido que tengas misericordia por aquellos que tienen estos caminos malvados y que tengan oportunidad de vida y de arrepentimiento antes de la hora, porque es crucial el arrepentimiento. Si no, no hay avivamiento. Si nosotros no nos arrepentimos, no habrá avivamiento para este mar de conocimiento bíblico, donde el Señor se va a deleitar con el derramamiento de su Espíritu Santo. Somos adoradores también en la palabra. Qué interesante. Vamos con la lectura, y esta lectura es interesante, ya que sabemos la promesa del Señor, ¿no? La honra y la gloria sea para nuestro Dios. A veces estamos bien, a veces tenemos alimento, a veces no hay, a veces estamos por fe, todo es cuestión de fe ahora. Pero la gloria de Dios y la exaltación de su nombre es la que nos mantiene vivos. Todavía estamos de pie, todavía estamos vivos y todavía estamos sanos para la honra y gloria de Dios. Entonces, abra su Biblia, tome su libreta de apuntes y vamos a ver textualmente lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Números, capítulo 11, versículo 1. Por eso es importante tener su Biblia física en las manos y pueda tocar las páginas y pueda subrayar y pueda tomar nota, porque es muy importante recordar. Vamos a recordar la palabra de Dios y a leerla y a testificarla. Y qué importante es certificarla con tus labios, que Jesucristo es Dios Todopoderoso y el Todopoderoso es nuestro sanador y sanará nuestra tierra y será nuestro refugio eternamente, hasta después de la muerte. Así que cuidado, diablito, porque Dios no deja de ser Dios y seguirá siendo Dios. Aquí seguimos, versículo 1 dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió en ira, su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Ellos estaban en lo que fue llamado el primer templo, que era un templo de adoración. Era un templo itinerante. Estamos hablando del tabernáculo de Dios que lo construyó Moisés con su pueblo. Ahí estamos correctos. Eso dice la palabra. Donde estaban todos los príncipes de cada grupo que había estipulado en el orden de Dios Moisés. Dios da todo con detalle, ¿verdad? Entonces aquí dice que entonces el pueblo clamó, pero a Moisés, a su líder. Nuestra condición humana, ¿verdad? Dice, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová
y el fuego se extinguió. Cuando vas al líder y el líder está consagrado y ungido por Dios. Pero la idea es que lo hagamos cada uno de nosotros. Cuando usted tiene un problema y va a ir a hablar con su jefe o con su jefa, tiene que orar primero al Señor. ¿Sí? No vaya a ser que el diablo se le adelantó y vino a hacer de las suyas con su jefe. Pero cuando usted tiene de jefe a Dios, mire la cuestión como es, ¿verdad? El Señor cubra con su sangre poderosa todas y cada una de nuestros integrantes de nuestra familia y de la suya también. El Señor se encarga de todo lo que es suyo cuando nosotros hablamos su palabra. Cualquier ataque en contra de cada integrante de nuestra familia, el Señor lo detenga en el nombre de Jesucristo. Seguimos. Aquí dice, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, y la gente extranjera que se mezcló con ellos. Entonces, ya hemos visto, hay un pueblo que se queja. Todos nos quejamos, porque todos somos humanos en algún momento de la vida. Pero aquí hay una cuestión. Y cuando desde el día, versículo 9, el rocío sobre el campamento, de noche el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera, también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo, y por qué no he hallado gracia en tus ojos? Me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Versículo 12. Concebí, ¿verdad? ¿O qué es lo que dice? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama y a la tierra de la cual juraste a sus padres. Se quejó. El líder también se quejó. Entonces tenemos una cuestión. La queja produce queja. Es como decimos en el mundo a veces, ¿no? Por ahí, los comentarios de la experiencia. Una acción trae una reacción. A veces reaccionamos como humanos, ¿verdad? Entonces aquí dice una cuestión. Versículo 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte si he hallado, dice, gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúnete 70 varones de los ancianos de Israel que tú sabes, pero que él sepa que estamos hablando de 70 ancianos, o sea, no por ancianos de edad. Aquí. Entonces, seguimos, dice. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Es el versículo 23, ahora vamos al 24. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo. Entonces Jehová le dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Vemos en el versículo 17, seguimos la lectura, y dice, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Versículo 18, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo,
¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Versículo 19, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos de acá de Egipto? Versículo 21, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, ¿no o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Versículo 24, y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová. Y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó el espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando posó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Versículo 26, y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad, y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el Espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Versículo 27, y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Versículo 28, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Versículo 31, y vino un viento de Jehová, y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día, y toda la noche, y todo el día siguiente, y recogieron codornices, el que menos recogió 10 montones, y los tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Versículo 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticado, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Versículo 34, y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hattaavah, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot Hattaavah partió el pueblo a Haserot, y se quedó en Haserot. Versículo número 35. Entonces mire usted, qué importante es para nosotros como adultos tener bien claro el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es una promesa de una escucha infinita de Dios. El diablo puede querer escuchar finitamente, pero Dios es infinito. Entonces, cuando Dios escucha a su pueblo, más aún en el mal momento, el Señor contesta. Pero nosotros tenemos que ser recíprocos con Dios. No solamente es reverencia, sino también respeto, y tenemos que mediar también con esas cuestiones humanas, provocadas por toda esta insensatez mundana. Por eso Dios le pidió a Moisés que hablara con el pueblo y que pidiera ayuda. Dios también le habló como líder. Tienes que tener ayuda y no hacerlo tú solo. Y le dijo, habla con los 70. Eran 600,000 personas. Le pidió que levante 70 líderes. Y esos 70 líderes, el Señor mismo en persona se los ungió. Pero había una cuestión y una consecuencia de una mala obra. Entonces son cuestiones que nosotros tenemos que ir estudiando y ver y reflexionar en nuestra propia vida. ¿Sí? Moisés no actuó condenatorio con su pueblo, se lo dejó al Señor. Y mire cómo fue la situación. Lo peor que puede hacer un ser humano es sembrar la codicia y la avaricia en otro.
Entonces todos somos ecuánimes, seamos humildes con Dios. Pero dice la Biblia que el Señor los alimentó por los 40 años que estuvieron en el desierto. Hasta el último día que salieron hasta llegar a la tierra de Canaán. Y cuando vieron la tierra y ya vieron para sembrar, hasta ahí cesó el maná del cielo. Y estamos hablando que todos los días le daba una gallina de este tamaño. Por montones. Pero también recibieron una reprimenda. Y muchos murieron. Dura cosa es caer con la mano del Dios vivo. Pero Dios también te dice, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová para salvar? Recurramos primeramente a Él, al Dios Todopoderoso, con su infinita benevolencia, con la misma compasión, que Él se enardece contra nuestros enemigos, con la compasión que Él tiene todos los días con cada una de sus obras. Que tenga compasión de cada uno de nosotros. Porque así como se compadecen los padres por los hijos, ¿cuánto más nuestro Dios? Que nos saque del mal camino, de la mala compañía, del mal juicio y de la mala consecuencia. Cuando Dios nos ama, tenemos que ser más humildes. Pero con Dios, no para llevarnos una vanagloria en el mundo. Ya eso está de más. Estamos fuera de tiempo. Pero la palabra de Dios dice, orad y estad en la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Orando sin cesar, venceremos unánimes todos, con la gran promesa de que Dios no solamente te escucha cuando estás murmurando por atrás, sino que te escucha todos los días de tu vida. Porque también escucha las reacciones que tenemos, las positivas y más aún las negativas. Entonces tenemos dos cosas. El Señor nos va a contestar siempre. En lo positivo de tu vida y en lo negativo de tu vida, Dios te va a contestar. Y Él es fiel y verdadero. Entonces que la honra y la gloria sea para el Señor. Estas historias no siempre van a ser victoriosas. Este pueblo, incluido Moisés, el más grande de los profetas del Señor, el único comparado con el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, también tuvo malos momentos y luchaba, pero iba siempre primero al Señor. No nos dejemos caer por las influencias externas malvadas de los ataques del diablo. Vayamos a Dios primero y que sea Él en su infinita misericordia, su infinita paz para cada uno de nosotros, y que sea resguardando todo lo que somos y lo que representamos en la tierra, para que la obra del fruto de nuestras manos no sea contaminada por el diablo. El Señor nos va a bendecir, te va a bendecir todos los días de tu vida. Y es más, dice la palabra, hasta después de la muerte, para que tus obras que han sido buenas sigan y continúen aún hasta después de tu vida. ¿Crees esto? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice la palabra, ¿verdad? Ya lo vimos. Hechos 16:31. Y usted dígale, mi casa y yo serviremos a Jehová de los ejércitos. Y eso es una fe, una convicción. No la vemos. No la vemos, pero sabemos. Esa fue la fe que tuvo Moisés para llegar a la tierra prometida. Que cada uno de nosotros llegue a su tierra prometida. Con la visión, con la misión que solamente Dios te puede dar. Terminemos con una oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con cada uno de nosotros en lo bueno y más aún en lo malo. Ten misericordia de cada uno de nosotros y de nuestro alimento que llega a nuestra mesa sea resguardado por tu palabra, por tu bendición, por tu santa, santa, santa voluntad. Seamos, Dios mío Jesucristo, solamente en ti. Sé perdonando, Dios mío Jesucristo, nuestros errores. Gracias, Señor, porque nosotros sabemos que tú reconoces que somos polvo, porque no somos nada ante ti. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu abrirá camino y será quien nos guíe donde querramos llegar y donde querramos que nosotros podamos tener
una convicción, una seguridad para estar seguros con nuestra familia y con nuestros seres queridos y con todo aquello que querramos nosotros lograr. Que sus logros sean puestos en el Señor, en el nombre bendito por sobre todo nombre. Gracias, Señor. Amén. Tenga un bonito día. Que el Señor bendiga su vida, su casa, su negocio y todos y cada uno de los integrantes de su genética. Porque Dios es y nunca dejará de ser. Shalom.